Bueno, es un gusto estar aquí en el ECON 2021. Muchas gracias a nuestra Facultad de Ciencias Económicas por esta organización, al Departamento de Tributación a cargo del doctor Gustavo Díez, que nos ha invitado para que, junto a Luis Galeazzi, mi nombre es Sebastián Domínguez, abordemos este tema que consideramos que es muy importante para el desarrollo de nuestro país, que es la importancia de las políticas públicas en el desarrollo de la industria del software, y también vamos a mencionar los beneficios fiscales de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento y algunas sugerencias, modificaciones que estimamos junto con Luis que habría que hacer a este régimen. Creemos que es muy importante la industria del software, ya lo ha demostrado a través de la Ley de Promoción del Software. Es muy importante porque es una actividad generadora de empleo calificado, muy bien remunerado, que genera desarrollo en el país, genera divisas, y en consecuencia es una actividad, una industria que debe ser tenida en cuenta, como lo es en la Argentina, pero incluso quizás es importante brindar otros incentivos o algunas otras políticas que puedan generar mayor certeza a largo plazo del tratamiento. Hoy vamos a estar, bueno, mi nombre es, como dije, Sebastián Domínguez, soy profesor de Teoría y Técnica Impositiva 2 de esta casa de estudios, y nos va a acompañar también Luis Galeazzi, que es contador y es CEO de Argencom, ¿sí? Así que, Luis, te cedo la palabra. Muchas gracias, Sebastián, y bueno, es un gusto trabajar para la difusión de la economía del conocimiento y con mis colegas de la comunidad de profesionales de ciencias económicas. Para quienes hemos salido de esa casa siempre es un gusto hacerlo. Así que muy agradecido. Bueno, yendo ya al tema que introdujo Sebastián, la economía del conocimiento y en particular la industria del software es una industria que está en competencia en todo el mundo. Es decir, primero, está en un boom, en un desarrollo expansivo muy, muy alto. La economía del conocimiento en general crece aproximadamente 4 veces lo que es el promedio de la economía mundial, es decir, la velocidad de desarrollo del comercio internacional es 4 veces mayor que el promedio. Por lo tanto, esto indica el poder de tracción, de motor de la economía que es hoy en día la industria del conocimiento y la informática como uno de sus pilares. Estos países que compiten por la economía del conocimiento y por la informática en particular, son países que tienen políticas públicas desarrolladas, es decir, no es casual que una empresa o una industria florezca en un determinado país. Normalmente la atracción de esas empresas y esos capitales a esos países son producto de un plan estratégico. Las empresas eligen ubicarse en un país o en otro. Está el caso particular, por ejemplo, de Costa Rica. Costa Rica es un país que sin tener grandes capacidades hace 3 décadas, decidió constituirse como un polo, un hub de informática y consideraba que tenían las posibilidades para hacerlo, potencialmente tenía esas capacidades y lo hizo, y bueno, realmente hoy tiene más del 20% de sus exportaciones en este rubro. De la nada, habiendo partido prácticamente de la nada. Esto indica el valor potencial que tiene la decisión estratégica de hacer estas industrias. Yo les voy a comentar brevemente un pantallazo del potencial que tiene este rubro en el mundo hoy en día, del lugar que tiene Argentina y brevemente cuáles son los bloqueos y el estado de situación del desarrollo de la política pública. Les voy a ayudar con una presentación que espero poder compartir ahora con ustedes y a partir de ahí hacer una breve observación de cómo está, espero que esto esté siendo recibido por ustedes, cómo está la situación. Ustedes saben que hay una ley de economía del conocimiento, la 27506, que describe una cantidad de actividades que están comprendidas, y que esta ley 27506, que fue votada y reformada posteriormente, está siendo reglamentado hoy en día. La reglamentación ya está disponible y las empresas están en un proceso de adhesión. El primer grupo que participó
en este conjunto es el de software, servicios informáticos y digitales, porque estas empresas ya venían de la ley de software que ustedes ya conocen. La ley de software terminó en el año 2019, en diciembre de 2019, y a partir del año 2020 tiene vigencia la ley 27506, que incluye la actividad del software. El software, midiéndolo en términos de exportaciones, hoy pesa aproximadamente el 30% de las exportaciones de la economía del conocimiento en Argentina. Vamos a ir un poquito más a detalle. Cuando hablamos de la economía del conocimiento, y no estamos hablando exclusivamente de las empresas de software o las empresas informáticas. Si bien estas son aproximadamente, estas empresas informáticas, el corazón de la economía del conocimiento, hay muchas otras empresas que han nacido en este siglo usando tecnologías digitales, y hay un efecto transversal en otras industrias que están capitalizando el desarrollo de tecnologías digitales para mejorar su productividad. La logística, la educación, la salud, bueno, la banca. Es decir, no hay rubro de la actividad, digamos, de la economía tradicional que no esté incorporando productos o servicios de la economía digital. Y de alguna forma lo que hacen es una expansión, es una especie de efecto transversal que tienen las industrias del conocimiento hacia las industrias tradicionales. Y por encima de todo ello hay una sociedad digital, es decir, los ciudadanos argentinos, como en todo el mundo, están demandando servicios digitales con mayor intensidad. La pandemia fue una explicación o una demostración clara de cuál es el grado de absorción de los servicios digitales que tiene la población. Todos nos vimos comprando por correo electrónico, haciendo cosas inverosímiles como educando a nuestros hijos por internet o en una sala de Zoom. Es decir, de repente la sociedad encontró que había recursos digitales que podían meterse, digamos, en sus hábitos de vida. El conjunto de todo esto, o sea, las empresas de alta tecnología, las empresas nativas, el efecto transversal en otras industrias y la sociedad digital, es lo que conforma lo que podemos decir el concepto global de una sociedad digital y una economía del conocimiento integral. Por lo tanto, digamos, pensemos que esto está como, sería como una especie de nueva era en la economía. ¿Sí? Hemos dado un salto cualitativo en este siglo que la pandemia ha acelerado y nos ha puesto en otro lugar, otra economía con otras posibilidades y con otras perspectivas. Hablando ya de Argentina y viendo qué importancia tiene esto, yo les señalo acá que el rubro servicios basados en conocimiento pesa aproximadamente entre el 8 y el 9% de las exportaciones. Este es digamos, el share que tiene la economía del conocimiento medida en exportaciones del total de las exportaciones argentinas. Obviamente el sector oleaginoso, la soja, el sector cerealero son las que más peso específico tienen, pero la economía del conocimiento ya figura en el tercer lugar, es el tercer rubro exportador de Argentina. Y esto que están viendo acá, que es un porcentaje del 8% de las exportaciones, es representativo de lo que ocurre a nivel mundial. A nivel mundial, el último dato que tenemos de la Organización Mundial de Comercio indica que los servicios basados en conocimiento pesan el 12% del comercio mundial. 12%. Argentina está en un 9%, estamos muy cerca de ese ratio. Quiere decir que esto va creciendo fuertemente año a año con el desarrollo, obviamente, de los productos y servicios digitales. Si quieren ver una evolución de cómo fue nuestra tendencia de las exportaciones, este gráfico lo demuestra. Acá tenemos un crecimiento muy sostenido en los primeros años de este siglo, hasta hacer pico en el año 2012, después un amesetamiento, un achatamiento, un nuevo crecimiento del año 2015 aproximadamente al año 2018, donde se hizo cumbre, y desde ahí tenemos varios trimestres seguidos de caída de las exportaciones. Este es un signo de alarma porque
En una economía que crece a nivel global, nuestras exportaciones han ido decreciendo en los últimos trimestres, y esto es producto, como todos sabemos, de las crisis económicas que hemos tenido. Se nos ha sumado la brecha cambiaria, ha habido lo que llamamos, bueno, la fuga de talento, la fuga de cerebros. La ley que se votó tuvo sus idas y venidas, no se votó rápidamente, se reformó, sí, hubo una demora en la instrumentación de la ley. La competencia internacional cada día pesa más. Es decir, hay muchas razones que hacen que si el país no se prepara para competir, va a perder posiciones. Este es un poco el mensaje. Es decir, las políticas públicas y el sector privado tienen que actuar de conjunto para poder sostener una posición competitiva en el mundo. Si no, ocurre que hay países que lo están haciendo mejor que Argentina. Y esto es un poco la preocupación que nosotros tenemos. Mencionando qué países compiten con Argentina, esto es una economía de desarrollo global. En todas partes del mundo hay países que están desarrollando economía en conocimiento. En nuestra región podemos mencionar a México, a Costa Rica, como les mencioné previamente. Colombia, que debe ser un país prácticamente marginal, tiene un foco de desarrollo muy, muy fuerte, sobre todo en tecnologías digitales y en todo lo que es inteligencia artificial. Tiene un plan nacional de inteligencia artificial muy sólido. Brasil, que es un país muy grande, pero que no está creciendo mucho. Y Chile, que también es un país tradicional, con buen posicionamiento, pero no está creciendo mucho. En cambio, Uruguay es un país que crece muy fuertemente en economía del conocimiento. Esto es, digamos, una pantallazo de nuestra región, pero si nos vamos a Asia, tenemos a los grandes países, China, India fuertemente, pero también Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas. Y si mencionamos a Europa, tenemos que mencionar muchísimos países de Europa del Este que han puesto en la economía del conocimiento un fuerte énfasis, y ahí destaca Polonia, claramente, Finlandia, República Checa, Hungría, Rumania. Ucrania, por ejemplo, está creciendo mucho. Es decir, son todos países que han decidido una política pública a favor de este sector y los resultados se están dando. El caso particular de Polonia me gusta señalarlo porque Polonia es un país bastante comparable a Argentina en muchos rubros. Por ejemplo, población, 38 millones, nosotros somos 45 millones. Producto bruto per cápita, ellos están cerca de 15.000, nosotros estamos cerca de 10.000. Población universitaria, 2 millones en Polonia, 2.300.000 en Argentina. En ranking PISA sí hay una diferencia grande, ellos están en el puesto 10 del ranking, nosotros estamos en el puesto 63, pero fíjense esta diferencia. Polonia en el año 2019 exportaba 27.615 millones de dólares, o sea, 4 veces más que Argentina, que en ese momento, estos son datos de la Organización Mundial de Comercio, estaba en 6.500 millones. Es decir, un país equiparable a Argentina en muchos conceptos, nivel cultural, población, riqueza, etcétera, exporta 4 veces más que nosotros. Es decir, prácticamente exporta todo lo que la soja representa en Argentina. Es decir, se puede desarrollar un país en base a la economía del conocimiento, y que ese sea el principal rubro de desarrollo y de crecimiento, no solo económico, sino también social. Porque esto genera obviamente una economía de alto empleo y un elevamiento, digamos, del nivel laboral y cultural. Obviamente estas son industrias de alto valor agregado que requieren que el empleo que ocupa sea un empleo de alta calidad, con lo cual es un factor de ascenso social, el desarrollo de la economía del conocimiento. Le señalo el caso de Polonia porque probablemente sea un país al que nosotros, siguiendo una política pública constante y poderosa, podamos igualar en no tanto tiempo. ¿Cuál es el crecimiento potencial posible de la economía del conocimiento de Argentina? Bueno, si nosotros nos ubicamos en los 6.000 millones aproximadamente que exportamos al día de hoy, y aplicamos una tasa de crecimiento como el de los países más desarrollados, que están en el torno de, no hablo de los líderes, de los que más crecen, sino hablo de los países referentes, que prácticamente crecen un 8% anual, están en el rango del 7 al 9%, casi todos ellos. El desarrollo nos llevaría que al año 2035 Argentina estaría
en 17.500 millones de dólares de exportaciones. Este es el potencial de un desarrollo constante, progresivo, de la economía del conocimiento. Y observaremos ese crecimiento en dos sentidos. Uno, que cada vez ocupe más en el segmento horizontal. Hoy prácticamente se calculan 150.000 empleos los que ocupa la economía exportadora argentina, la economía del conocimiento exportadora en Argentina. Esto podría llegar a 350.000 en un desarrollo constante de 15 años. Pensemos que en la industria del software, que en el año 2004 tenía aproximadamente 20.000 empleos, al día de hoy tiene 130.000 aproximadamente, creció más de 100.000 empleos en la primera década y media de este siglo. Con lo cual, esto es totalmente replicable con la economía del conocimiento. Y por otro lado, que el valor per cápita de exportado podría pasar de $40.000, que aproximadamente es lo que es el valor per cápita actual, a no menos de $50.000. Hay países como Israel, por ejemplo, que tienen muchísimo valor agregado, que tienen un valor per cápita muchísimo más alto, prácticamente triplican estos valores. Pero sin compararnos con Israel, nosotros podríamos tener una evolución razonable, incorporando innovación en nuestros productos, de llevar de $40.000 a $50.000 per cápita anual el valor exportado. Esta conjunción de los 350.000 empleos, perdón, estos 350.000 empleos a $50.000 per cápita nos conformarían los 17.500 millones de dólares exportados que podría tener Argentina. ¿Qué representa esto en la economía? Bueno, obviamente un incremento del valor exportado. Piensen que la exportación de la economía del conocimiento no requiere importaciones, porque se exporta salarios, se exporta capital humano. Por lo tanto, estos son ingresos netos de divisas para un país que necesita, tiene una restricción interna tan fuerte como Argentina. El ingreso neto de divisas es un valor muy fuerte. La economía que puede, junto con el agro, que puede traerle más divisas al país. Obviamente un crecimiento del empleo muy fuerte, estamos hablando de un crecimiento de 200.000 puestos directamente relacionados a la exportación. Habría que pensar también en un crecimiento en la población ocupada para el mercado local. Se sumaría un volumen salarial, este incremento de población asalariada genera un impacto en la economía real por incremento de la masa salarial que paga esta industria, que eso genera actividad económica federal en todo el país, recaudación impositiva, es decir, tiene una cantidad de efectos secundarios de crecimiento. Piensen que esto es prácticamente una industria que se funda en mano de obra intensiva. Por lo tanto, todo el producto bruto es generado por recursos asalariados. Entonces, esto es un impacto en los salarios mucho mayor al que tienen otros rubros industriales. Es decir, el campo puede ser más importante en exportaciones, pero ocupa mucho menos empleo, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo. Por lo tanto, acá vemos digamos, que hay un potencial de crecimiento que solo sería lograble en el caso de que Argentina instale y continúe una política sectorial para la economía del conocimiento constante, como hacen estos países que referimos, Polonia, o Costa Rica, o Colombia, o Uruguay, que es un caso muy cercano. Viendo qué barreras tendrían que superarse para poder acceder a estos valores, primero y claramente, hoy en día el sector tiene una imposibilidad de percibir lo que yo llamo el valor pleno de las exportaciones. Es decir, se exporta, se factura $1 a cualquier país, pero ese dólar, al ingresarse por el mercado único de cambios, ingresa al tipo de cambio oficial, con lo cual se está perdiendo el valor del dólar libre. Es decir, la brecha cambiaria, como a todo sector exportador, le preocupa mucho, es decir, le quita mucho valor final al exportador. La misma exportación del mismo producto hecha desde Uruguay recibe un valor en dólar que es un dólar pleno, un dólar libre. En Argentina estamos obligados a entrarlo por el mercado único de cambios sabemos, al día de hoy es aproximadamente 100 pesos por dólar, cuando el dólar libre está a 180. Es decir, hay una brecha cambiaria monstruosa en Argentina, que es casi el 45% del valor total, que obviamente el exportador final no lo recibe, ¿no? Él está recibiendo el dólar a tipo de cambio oficial.
se pagan derechos de exportación, un 5% de las exportaciones tributan derechos de exportación, salvo que la empresa ya esté asimilada a la ley de economía del conocimiento. En ese caso, este gravamen está eximido. Y obviamente, Argentina no es un país que tenga muchos acuerdos de doble tributación con el mundo, con lo cual muchas veces los exportadores tienen que, para digamos, facturar el valor pleno de su exportación, sufren la retención en el país de origen, la retención del withholding tax en el país de origen, con lo cual solo ingresan el neto. Hay países que, sin ir más lejos, Chile, que tiene acuerdos de doble tributación con casi todos los países del mundo, con lo cual los exportadores chilenos no están sujetos a el withholding tax, que sí están sujetos muchos de los exportadores argentinos, porque esto depende de acuerdos de doble tributación con cada país. Entonces, en muchos casos, exportar desde un país vecino es más económico, es más rentable, digámoslo así, que exportar desde Argentina. Y esto genera dos efectos graves. Uno es que muchas empresas prefieren instalarse en esos otros países. Es decir, si bien Argentina es la madre de esta economía y genera los profesionales y genera el ecosistema, muchas empresas terminan cruzando la frontera y exportan desde otros países que les es más rentable. Y el segundo es un problema de fuga de talentos, que es un problema que afecta gravemente al sector. Es decir, estos exportadores ingresan dólares a tipo de cambio oficial, tienen que pagar salarios en esa equivalencia, y un profesional independiente que trabaja como freelance para el exterior cobra en dólares afuera. Y esto obviamente es irregular, no cumple las leyes argentinas, pero es de facto, es una situación que se está dando. Si hay mucha fuga de cerebro en argentinos que trabajan por el mercado freelance en negro al exterior. Y este es un deterioro grave de nuestra industria. Otro problema que tenemos es la imposibilidad de prever el costo en dólares del salario. ¿Cuánto cuesta en dólares un profesional argentino? Realmente no se sabe, porque ¿quién puede predecir el dólar en Argentina? Con lo cual, cuando uno hace como exportador un contrato largo de 4 o 5 años, que los hay y son muy habituales, en realidad se está tirando la pileta sin saber si hay agua, porque no se sabe con qué costo en dólares se va a enfrentar dentro de 2 o 3 años. Hemos tenido periodos donde el dólar se atrasó o se adelantó, digamos, periodos de devaluación o de revaluación del peso respecto del dólar, que afecta directamente el costo salarial. Por lo tanto, no se sabe cuál es el margen. Por lo tanto, los empresarios tienen que cubrirse con colchones que muchas veces los sacan de mercado. Por lo tanto, la imposibilidad de prever el costo es un serio problema de desarrollo de la industria. Somos un país con una burocracia y con una complejidad de negocios y con alta presión tributaria y con restricciones cambiarias, con cepos, etc. Somos un país de difícil, bueno, esto no hace falta que se los cuente yo, de muy difícil ambiente de negocios, digamos así. El ambiente de negocios, el doing business, como se dice en inglés, es complicado. Argentina es un país que entrega muchas ventajas en este sentido. Y en muchas especialidades, principalmente las informáticas, nos estamos encontrando con el problema de que la academia, digamos así, las universidades no producen todos los profesionales que demanda la industria. Y encima esto se agrava por la fuga de cerebros que dijimos antes. Por lo tanto, tenemos un problema en algunos rubros, particularmente en los informáticos, de que la creación de recursos está siendo limitada. Por lo tanto, esto implica un conjunto de barreras y de problemas que tienen que enfocarse en forma activa a través de la política pública y a través de la colaboración público-privada, que es la mejor forma de solucionar esto. Yo quise dar este pantallazo, no quiero abundar mucho más. Pasaría ya a Sebastián a devolverte la palabra y quedo en disponibilidad para responder las consultas cuando fuera. Bueno, muchas gracias, Luis. La verdad que como experto que sos del sector, has dado una descripción muy clara, muy precisa, de cuáles son los beneficios que trae la economía del conocimiento, específicamente lo que ha traído a la industria del software, a la cual se han sumado nuevas actividades,
esta base de industria del software, que con todos estos problemas que has descrito, barreras en las que hay que trabajar para solucionar, con todas estas barreras se ha desarrollado de una manera muy importante. Si le sacamos todas esas barreras, ¿a dónde puede llegar esto? Bueno, puede llegar a un resultado muy bueno para el país, muy necesario, y muchas veces lo que vemos quienes nos dedicamos al área tributaria es que se ve quizás el costo, se analiza exclusivamente cuál es el costo fiscal de las medidas, pero no el beneficio que trae otorgar mayores incentivos. Si uno analiza solo el costo, parecería ser que es un costo para el país, digamos, pérdida de recaudación, pero hay que evaluar también la mano de obra que se genera, la recaudación que se genera por los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, la obra social, los impuestos que pagan esos empleados que van a consumir internamente, entonces van a pagar IVA, digamos, se van a hacer ventas y las empresas van a pagar ingresos brutos, con lo cual la recaudación también va a incrementarse a nivel provincial y de la Ciudad de Buenos Aires y también a nivel municipal. Entonces, vamos a ver ahora algunos beneficios fiscales de la Ley Nacional de Promoción de Economía del Conocimiento y hacer algunos comentarios, sugerencias de posibles modificaciones para mejorar el régimen. Además, obviamente, están las normativas provinciales y municipales que también ya existen para esta economía del conocimiento, y hay en otras provincias, por ejemplo, que todavía no se han adherido, no han dictado ninguna normativa, y sería bueno que lo hagan para fomentar la actividad. Entonces, vamos a acompañarnos también con un PowerPoint para hacer estos comentarios. Bueno, uno de los beneficios que tiene la Ley de Promoción de Economía y Conocimiento originalmente era la estabilidad fiscal, y eso se modificó el año pasado con la ley modificatoria, y se establece la estabilidad de los beneficios, no estabilidad fiscal. Y esto lo que hace es que quizás no, digamos, es como que no brinda al que se va a dedicar a esta actividad un horizonte de largo plazo, una seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque los beneficios en principio parecerían ser que son estables, que alguien no los va a perder, pero si hay aumentos de impuestos, como ha sucedido este año con el impuesto a las ganancias para las empresas grandes, se ha incrementado la alícuota a través de estas escalas progresivas que se fijaron, en ese caso sí se aplica esa reforma. Entonces, cuando alguien inicia su proyecto, hace el plan de negocios, tomó en consideración que iba a tener, por ejemplo, una alícuota del 25% del impuesto a las ganancias y 13% para la distribución de utilidades o dividendos, y después se encontró que le aumentó el impuesto a las ganancias y quizás va a tener que tributar sobre una parte de su ganancia el 35% más el 7% de dividendos, es decir, consolidadamente casi el 40%. Eso implica un cambio de reglas de juego que sin duda puede afectar las inversiones en la Argentina. Pero además, esta estabilidad fiscal, estabilidad de los beneficios, no podríamos decir que es permanente y que está garantizada, porque tenemos el beneficio del bono de crédito fiscal, ahora al que nos vamos a referir, que tiene un cupo fiscal anual. Entonces, el beneficio está estable, digamos, pero si en algún año no alcanza el cupo que definió la ley de presupuesto, hay empresas que se van a quedar sin recibir el bono o parcialmente el bono de crédito fiscal, con lo cual en realidad pueden perder una parte de ese beneficio. Entonces, acá lo que creemos es que justamente por todo lo que genera esta actividad de industria del software y demás actividades comprendidas en la ley, se debería volver al esquema de estabilidad fiscal, donde se diga que no puede aumentar la carga tributaria nacional, y además invitar a las restantes jurisdicciones, provincias, CAB y municipios, para que establezcan un sistema similar. Entonces, lo que se lograría con esto es que no se cambiaría las reglas de juego por un plazo de vigencia de la ley. Sí, ahora tenemos la ley que tiene una vigencia total de 10 años, puede ser que después se prorrogue. Bueno, mientras esté vigente, que por lo menos se sepa que no va a aumentar esa carga tributaria. Respecto a los bonos de crédito fiscal por contribuciones patronales,
de acuerdo a la ley y la reglamentación, las empresas pueden pedir el 70% de las contribuciones patronales con destino a la seguridad social, efectivamente pagadas por el personal que está afectado a la actividad promovida, es decir, el personal directo solamente. El personal de recursos humanos, administración, ejecutivos de ventas, no están comprendidos dentro de aquellos que son elegibles para este bono. Estas contribuciones patronales las tienen aquí detalladas cuáles son, de cuáles leyes, y tiene varias características estos bonos. Nos parece que dos que tenemos que destacar para justamente modificar son estos. Una es que el bono puede utilizarse, en definitiva, de acuerdo a cómo está establecido, básicamente contra el impuesto de valor agregado que haya que pagar, y solo los exportadores lo pueden utilizar para cancelar impuesto a las ganancias con determinada limitación. Tienen que ver al momento de adherirse al régimen, cuál es el porcentaje de exportaciones que realizan, y en función de ese porcentaje luego van a poder utilizar los bonos. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema es que se traduce en que los que son exportadores puros no pueden utilizar en la práctica, los análisis que hemos hecho, la totalidad de los bonos que pueden pedir. Contra IVA no lo pueden utilizar porque las exportaciones están exentas de IVA, y la porción que pueden utilizar contra ganancias, en muchos casos, les sobra los bonos que pueden solicitar contra el impuesto que deben pagar. ¿Y cuál es el problema? Que el bono es intransferible. Entonces, en la versión original de la Ley de Promoción de Economía y Conocimiento se podía transferir por única vez. En 2020 y 2021, el cupo fiscal se estableció en 24.000 millones de pesos, y para el 2022, el proyecto de ley de presupuesto ha estimado el cupo en 15.400 millones, es decir, menos que el año anterior. Es cierto que en el primer año 2020 solo los beneficios de este bono es para las empresas de software, porque las que se incorporan con efecto a partir del 2021. Entonces se entiende que han hecho un análisis pensando en que recién este año van a estar todas incorporadas y que con estos 15.400 millones alcanzaría. Vamos a ver eso en la práctica, si termina siendo suficiente o no. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, eliminar este cupo, porque estas actividades generan divisas, generan empleo, todo lo que dijo Luis, son todos beneficios, y en definitiva creemos que son mucho mayores los beneficios que el costo fiscal que puede tener este beneficio, digamos, o este bono. Y permitir la transferencia por única vez, ya que eso va a fomentar la actividad exportadora, ¿sí? Porque si no, los exportadores, al no poder utilizar los bonos en su totalidad que podrían pedir, en definitiva piden menos bonos y tienen entonces más costos de contribuciones patronales, tienen un costo laboral más alto. A su vez, existe un incentivo adicional, que es un 10% más de bono de crédito fiscal, cuando se contrata determinadas personas, por ejemplo, mujeres, personas transgénero, bueno, y determinadas personas que estaban con planes sociales. Entonces, por los primeros 24 meses desde la incorporación, se obtiene ese 10% más de bono. La propuesta aquí está en línea con la anterior, eliminar el cupo, porque ese cupo que dijimos es para ambos bonos, para el bono de crédito fiscal y para el incentivo adicional, y permitir también la transferencia por única vez, para que estos exportadores puedan transferir los bonos y así bajar sus costos laborales. También tenemos un beneficio que es la reducción del impuesto a las ganancias. Originalmente iba a ser esta reducción y no podía haberse incrementado el costo, como dije, por la estabilidad tributaria de impuestos directos, pero como eso se modificó y tenemos la estabilidad de los beneficios, la reforma de la ley de ganancias para personas jurídicas les resulta aplicable a las empresas de la economía del conocimiento, y en consecuencia el esquema hoy es que micro y pequeñas empresas tienen una reducción del 60%, medianas empresas del 40%, grandes empresas del 20%. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que esta
reducción es sobre las actividades promovidas exclusivamente. Es decir, si hay una empresa que desarrolla actividad promovida y no promovida, sobre la no promovida no tiene la reducción, y ahí lo que se genera es un problema administrativo de tener que llevar la contabilidad con centros de costos y de determinada manera que puede hacer más compleja la administración. Y justamente una de las cosas que Argentina en lo que debe trabajar, y un poco Luis también ahí lo mencionaba, es en eliminar burocracias, eliminar trámites, cuestiones complejas. Sería conveniente, como era en la versión original de la ley, que si la empresa encuadra dentro del régimen, bueno, en consecuencia, por todas sus actividades, estaría comprendido dentro de estos beneficios de reducción. No hay modificaciones respecto a la distribución de dividendos, que siempre queda alcanzada el 7%. Entonces, ¿qué proponemos acá de reformar? Bueno, que sea aplicable a todas las actividades, no solo a las actividades promovidas, y que se aplique la estabilidad fiscal. Es decir, bueno, ya se modificó la ley, hoy tenemos una escala progresiva, de 0 a 5 millones se tributa el 25%, de 5 millones a 50 el 30%, más de 50 el 35%, y sobre todo eso la distribución de utilidades al 7%. Bueno, por lo menos que no vuelva a cambiar, ¿sí? Porque en Argentina lamentablemente las reformas tributarias las tenemos cada periodos de tiempo bastante cortos y siempre hay problemas fiscales, por lo cual no se puede descartar que en algún momento se pretenda nuevamente incrementar el impuesto a las ganancias. Respecto a las exclusiones, retenciones y percepciones de IVA, los beneficiarios de la Ley de Economía del Conocimiento pueden solicitar, que sean exportadores, pueden solicitar un certificado de no retención y percepción del IVA. También está previsto, pero todavía no se conocen cuáles son los parámetros, que se otorguen a otras empresas que no sean exportadoras este certificado. ¿Y por qué es tan importante este certificado? Sí, aquí tienen el requisito que por lo menos hay que tener una exportación en los 3 meses anteriores a la inscripción. ¿Por qué es importante? Para la empresa que está dentro de la ley, que está en la industria del software, por ejemplo, está comprendido en la ley y no exporta. Supongamos que su producción es local, vende localmente sus servicios. Bueno, ¿qué pasa? Si no tiene certificado de retención de IVA, puede tener de cliente una empresa que es agente de retención y entonces factura con el débito fiscal, la empresa le retiene el 80% del IVA y hace que su declaración jurada, esta empresa promovida, le dé a pagar un valor muy bajo de IVA o incluso hasta saldo a favor. Y esta empresa tiene el bono de crédito fiscal por las contribuciones patronales. ¿Y contra qué lo usa? Si no tiene IVA a pagar, tiene IVA saldo a favor. Puede pedir el certificado de no retención por el régimen normal, común, pero bueno, ahí a veces puede surgir algún inconveniente por el cual no lo obtenga, y entonces puede darse determinados periodos de tiempo donde tenga saldo a favor, tenga inmovilizado ese bono de crédito fiscal para utilizar, y eso en definitiva, en una economía inflacionaria, se traduce en costos ocultos, ¿sí? Costo de un capital inmovilizado que justamente no deberían darse porque el objetivo es promover estas actividades. Entonces, respecto de este tipo de certificados, la propuesta es que se otorgue a todas las empresas como era la versión original. Es decir, muchas de las propuestas terminan siendo volver a la versión original de la ley 27506 y, digamos, dar marcha atrás a la reforma, básicamente que por cuestiones de costos fiscales se hizo en el año pasado. También mencionó Luis el withholding tax, ¿sí? O sea, cuando las empresas del exterior le practican una retención a la empresa argentina que exporta, porque considera que esa renta tiene fuente del país donde está el sujeto que paga el servicio. Entonces, ¿qué sucede? Esa retención del impuesto a las ganancias, si no hay convenio para evitar la doble imposición, quizás es más alta, es un costo importante. Si hay convenio puede verse reducida, en algún caso puede verse reducida hasta 0, pero pocos casos. Por ejemplo, con Chile puede pasar eso. Ahora, esa retención sufrida en el exterior, en definitiva, termina siendo un costo para la empresa argentina. Y la ley
lo que establece es que ese costo es un costo deducible, un gasto deducible, es impuesto análogo. La realidad es que esto no sería necesario que esté en la ley, porque eso ya surge de la ley de impuesto a las ganancias. Este es un gasto vinculado a la actividad gravada, que digamos es una retención sufrida en el exterior, por lo cual es deducible. Es decir, en la ley hoy no otorga realmente un beneficio. ¿Qué es lo que habría que establecer? Bueno, lo que establecía la original, la ley original, con un agregado. ¿Qué establecía la ley original? Que se podía tomar como pago a cuenta el impuesto a las ganancias argentino las retenciones o los pagos de impuestos análogos nacionales, estos pagados o retenidos en exterior. Entonces, esa retención deja de ser un costo. Ese impuesto que hubo que pagar en exterior deja de ser un costo. A nuestro criterio habría que, digamos, ampliar esto y también referirse a los impuestos subnacionales, porque hay muchos países que el impuesto a la renta no está solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial o estatal. Entonces, retienen ambos impuestos a las ganancias. Bueno, que los dos impuestos a las ganancias sean computables como pago cuenta del impuesto a las ganancias argentino, obviamente hasta el límite que genera la incorporación de esa renta a la declaración jurada argentina, ¿sí? Porque si no, ahí se estaría perdiendo una recaudación nacional. Esto tiene un costo, entonces por lo menos quizás aquí, que puede llegar a tener un costo relevante, habrá que ver en la práctica, ir analizando qué efecto esto genera, podría aplicarse en forma gradual para ir estudiándolo. Y respecto a los derechos de exportación, también como indicó Luis, hay un beneficio que está establecido por decreto, que es las empresas inscritas en el régimen de promoción de la economía y el conocimiento tienen el beneficio de alícuota 0% para las exportaciones de servicios. Este es un beneficio muy importante, que es aplicable desde fines del año pasado para, en definitiva, para las empresas de la industria del software que se pueden inscribir, que así, habiendo hecho todos los trámites, pueden tener una inscripción retroactiva al 1 de enero de 2020, y esto se aplica desde fines de diciembre de 2020. Y para las empresas que no son de software, o las de software que se inscriban a partir de ahora, será aplicable desde la inscripción para adelante. Hay una cuestión que no se aclara en el decreto, y entonces parecería ser que para la alícuota cero aplica a toda exportación de servicios y no solamente a servicios comprendidos en la Ley de Economía del Conocimiento. Como no dice nada la norma, tenemos esa interpretación amplia. ¿Cuál es la recomendación acá? Bueno, la recomendación es incorporar este beneficio en la ley. ¿Por qué? Porque hoy lo tenemos, pero lo tenemos en un decreto. Como sabemos, en Argentina las cosas cambian muy rápidamente y en consecuencia, por algún tema presupuestario, en algún momento puede decidirse derogar, se decide derogar el decreto o establecer una alícuota del 3%, intermedia entre el 5 y el 0, y eso se puede hacer, lo podría hacer el Poder Ejecutivo. Bueno, la idea sería incorporar este séptimo beneficio a la propia Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento para dar una seguridad jurídica, un marco de algo que no se modifique en el tiempo, fomente las inversiones y permita el desarrollo del país. Estos básicamente son las recomendaciones que nosotros tenemos para el régimen. Luis, para ir resumiendo, Luis ha hecho una descripción muy buena. Nosotros lo que vemos, al igual que él, el tema de las digamos, de tener que liquidar divisas al tipo de cambio oficial es una barrera muy importante para el desarrollo de las actividades. Creemos que se tiene que trabajar fuertemente en eso, porque la deslocalización de los servicios, ya sea real y formal, digamos real, que las empresas se vayan al exterior, o por lo que también Luis comentó, el tema de prestar el servicio de Argentina, pero cobrarlo en negro en el exterior, es algo que existe, que tiene que, digamos, que el Estado lo tiene que conocer, y es algo que hay que solucionar, porque si no, la economía se va a volver marginal de estas actividades, y en definitiva eso no trae muy pocos beneficios, es decir, es negativo para nuestra economía. Luis, ¿querés
hacer algún comentario adicional? Sí, sobre un tema que vos mencionaste muy bien, que es que esta es una promoción que en realidad genera un superávit fiscal. Es decir, cuando uno habla con los legisladores, preguntan inmediatamente cuál es el costo fiscal de la promoción. Nosotros hicimos los cálculos y por cada nuevo empleo que se crea en la economía del conocimiento, es decir, si una empresa tiene 100 empleados, 101, ese uno que se agrega compensa la promoción fiscal de 3 empleados. Quiere decir que si una empresa crece aproximadamente el 30% de su dotación, ya pagó la promoción fiscal del conjunto. Es decir, cuando esa empresa lleve al empleado 130, no solo no tiene costo fiscal, sino que tiene superávit fiscal a partir de ese número. Porque por todos los comentarios que hicimos, la generación de impuestos naturales, consumos de IVA, impuestos a las ganancias, bienes personales, etcétera, de ese empleado, de ese trabajador que está incorporado en la economía, va generando recaudación fiscal tanto a nivel nacional como provincial. Y para tener una idea, mencionamos que la ley de software, que es el precedente de esta ley de economía del conocimiento, pasó de alrededor de 20.000 empleos a más de 130.000, con lo cual quintuplicó, sextuplicó la población ocupada. Imagínense que solo creciendo el 30% ya se compensa todo el costo fiscal de la ley. Por lo tanto, es un régimen de promoción de alto superávit fiscal. Yo creo que por alguna razón todos los estados del mundo se pelean por tener las empresas de economía del conocimiento en sus fronteras, porque entre otros beneficios da una gran estabilidad fiscal y una fuente de recaudación genuina, de alto valor individual, porque son salarios que están bastante por encima del promedio. Por lo tanto, yo creo que uno de los principales aliados que tendríamos que tener para generar erradicación de empresas de economía del conocimiento es el propio Estado. Bueno, sí, comparto plenamente todo lo que estás comentando, Luis. Bueno, para cerrar, agradecemos nuevamente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires esta invitación, al Departamento de Tributación, por darnos este espacio. Luis, muchísimas gracias a vos por haber estado aquí en nuestra facultad. Tus conocimientos, tu experiencia en esta industria es muy valiosa para transmitirla, para que se conozca, para tratar de lograr que nuestros legisladores a nivel nacional, provincial, municipal, tomen, quienes todavía no conocen, tomen conciencia de la importancia de esta industria, de esta ley de promoción de economía y conocimiento, para que Argentina logre lo que hoy no tenemos. Seguimos con déficit fiscal, pobreza, cada vez más, un porcentaje más alto de pobreza, desempleo. Bueno, estas actividades pueden hacer su aporte para que Argentina vaya en otro camino. Así que esperamos que esto que hemos aportado sea de utilidad y nos veremos en algún otro momento en nuestra facultad. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.